Una mujer viuda, con el rostro marcado por el dolor y los ojos llenos de lágrimas, sostiene entre sus dedos sus últimas monedas. Con manos temblorosas, las deja caer en la ofrenda de la iglesia, un acto de fe nacido tanto del miedo como de la devoción. Desde el púlpito ha escuchado incontables sermones sobre la importancia del diezmo, sobre la supuesta ira de Dios para aquellos que no cumplen con este mandato. Una sensación de culpa la invade, junto con el temor de estar desobedeciendo. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz susurra dudas. ¿Es esto realmente lo que Dios desea? ¿Acaso Jesús no enseñó que lo más importante es la intención del corazón, la generosidad sincera y no el cumplimiento de cifras exactas? Esta noche, esa mujer regresará a casa con las manos vacías y el estómago vacío. Sin embargo, ha cumplido con lo que le enseñaron. O al menos eso cree. Pero esto es justo. Es realmente lo que la Biblia enseña. Si alguna vez te has sentido confundido, presionado o incluso manipulado respecto al diezmo, este video es para ti. Hoy vamos a revelar 3 verdades bíblicas que, en muchas iglesias, rara vez se enseñan. Son principios que podrían transformar radicalmente tu manera de entender las finanzas y tu relación con Dios. Y presta mucha atención, porque el tercer punto te dejará sin palabras. Descubrirás una realidad que muchos líderes religiosos prefieren mantener en las sombras. No te lo pierdas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre. Y si este contenido te aporta claridad, no olvides apoyar el canal. Dale me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Comencemos explorando la historia del diezmo desde sus raíces, su propósito original y su verdadero contexto en la Biblia. Querido amigo, querida amiga, ¿alguna vez has examinado a fondo los orígenes del diezmo? No nos referimos a lo que comúnmente se dice en las iglesias, sino a lo que realmente enseña la Biblia. A lo largo del tiempo, esta práctica ha sido presentada de manera simplificada, como una obligación, un porcentaje fijo que debe ser entregado sin cuestionamientos. Pero la realidad es mucho más profunda y compleja. Para comprender qué significa el diezmo hoy, debemos viajar al pasado y analizar su origen en las Escrituras. Nuestro recorrido nos lleva a tiempos muy anteriores a la ley de Moisés, a una época en la que los mandamientos que conocemos aún no existían. Nos encontramos con Abraham, considerado el padre de la fe. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20, se relata un episodio clave. Después de obtener una gran victoria militar, Abraham se encuentra con Melquisedec, un enigmático sacerdote del Dios Altísimo. En un acto de reconocimiento, Abraham le entrega la 10ª parte de todo el botín recuperado. Este detalle es fundamental. Observemos bien. Abraham no lo hizo porque estuviera cumpliendo una ley, pues en ese momento la ley aún no existía. Tampoco obedecía una tradición establecida, ya que él mismo estaba dando origen a esta práctica. Lo hizo como un acto de gratitud, un gesto espontáneo para honrar a Dios, reconociendo que la victoria no había sido solo suya, sino que provenía de lo alto. Esto nos revela un aspecto esencial. En su esencia más pura, el diezmo era un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía divina. Pero hay otro aspecto interesante en este pasaje. Melquisedec es una figura única en la Biblia. Es mencionado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pero no se da información sobre su linaje ni sobre cómo llegó a ocupar ese rol. Más adelante, en Hebreos, capítulo 7, el apóstol Pablo lo compara con Cristo, indicando que su sacerdocio es eterno. Esto nos sugiere que el acto de Abraham no solo era una expresión de gratitud,
sino que también tenía un significado profético, una sombra de lo que Cristo haría como sumo sacerdote de una nueva alianza. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diezmo dejó de ser un acto voluntario y pasó a formar parte de la ley de Moisés. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículos del 30 al 34, encontramos instrucciones detalladas sobre su aplicación. Aquí es donde el diezmo adquiere un carácter obligatorio dentro del sistema religioso y social de Israel. Pero, ¿para qué se utilizaba realmente? Contrario a lo que muchos piensan, no se trataba simplemente de financiar un edificio o pagar sueldos. Su propósito iba mucho más allá y estaba profundamente ligado a la justicia y la equidad social. Tenía tres funciones principales. Según Números capítulo 18, versículos del 21 al 24, el diezmo estaba destinado a la tribu de Leví, quienes no poseían tierras y se dedicaban por completo al servicio del tabernáculo y posteriormente del templo. Esto era crucial porque los levitas no tenían una herencia de tierra como las demás tribus de Israel. En lugar de trabajar la tierra, su trabajo consistía en servir en el templo y enseñar la ley al pueblo. Por ello, Dios estableció que el diezmo del resto de la nación fuera su sustento. En Deuteronomio, capítulo 14, versículos del 28 al 29, se menciona un diezmo especial que debía reunirse cada 3 años. Su objetivo era proporcionar sustento a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Era un sistema de apoyo social diseñado para evitar que nadie en la comunidad de Israel cayera en la indigencia extrema. Esto nos muestra que el diezmo no solo tenía una función religiosa, sino también una función social, reflejando el corazón de Dios por los más necesitados. Parte del diezmo se utilizaba para las festividades religiosas. No era simplemente un impuesto, sino una inversión en la vida espiritual y comunitaria del pueblo. Se promovía el gozo, la unidad y el reconocimiento de la provisión divina. En Deuteronomio, capítulo 14, versículos del 22 al 27, se ordena a los israelitas que usen parte del diezmo para celebrar ante la presencia de Dios, disfrutando con sus familias y con los levitas en un ambiente de comunión. Esta instrucción es significativa porque nos muestra que el diezmo no solo tenía un propósito religioso y social, sino también una dimensión de celebración y gratitud. No se trataba de un simple tributo obligatorio, sino de una práctica que fomentaba la comunión entre el pueblo y su Dios. A través de estas festividades, los israelitas recordaban la fidelidad de Dios y reforzaban su identidad como pueblo escogido. Es importante aclarar que el concepto de diezmo en la Biblia no se limitaba a un único 10%. Había diferentes tipos de diezmos: el anual para los levitas, el trienal para los necesitados y otras ofrendas y contribuciones especiales. En total, algunos estudiosos calculan que los diezmos y ofrendas establecidos en la ley mosaica podían sumar entre un 20% y un 23% de los ingresos anuales de un israelita. Esto demuestra que la ley no estaba basada en un porcentaje único y rígido, sino en un sistema de contribuciones diseñado para garantizar el bienestar del pueblo y el mantenimiento del culto. Por lo tanto, lo realmente significativo no era el porcentaje en sí, sino el principio subyacente: reconocer a Dios como la fuente de toda provisión y actuar con generosidad. Este principio se reflejaba en el hecho de que los diezmos no eran simplemente impuestos religiosos, sino herramientas para la redistribución de la riqueza y la promoción de la justicia social. Pero, lamentablemente, con el tiempo, este principio fue distorsionado. En Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 12,
Dios mismo confronta a su pueblo por su negligencia en los diezmos y ofrendas. Sin embargo, la verdadera cuestión no era que Dios necesitara su dinero, sino que su falta de compromiso reflejaba un alejamiento espiritual y una carencia de fe. Este pasaje ha sido utilizado frecuentemente para argumentar que el diezmo sigue siendo una obligación para los creyentes hoy en día. Sin embargo, es importante recordar que el contexto de Malaquías se refiere al pueblo de Israel bajo la ley mosaica. La falta de diezmos significaba un descuido en el sostenimiento del templo y de los levitas, lo cual afectaba directamente el culto a Dios en ese tiempo. Los profetas denunciaron cómo los líderes religiosos abusaban del sistema y cómo el pueblo, en lugar de dar con gratitud, veía el diezmo como una carga. También encontramos en los libros proféticos llamados de atención para que el pueblo no solo cumpla con los rituales, sino que tenga un corazón justo y compasivo. Isaías, en el capítulo 1, versículo 11, expresa que Dios no se complace en sacrificios vacíos, sino van acompañados de justicia. Aquí vemos un patrón recurrente en las Escrituras. Dios no se agrada de los actos religiosos cuando estos se practican sin una transformación genuina del corazón. El cumplimiento externo de normas sin amor ni justicia es inútil. Esta enseñanza es fundamental para comprender la diferencia entre el diezmo bajo la ley y el llamado a la generosidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el enfoque cambia. Jesús habla sobre el diezmo en Mateo, capítulo 23, versículo 23, pero lo hace para reprender a los fariseos, quienes diezmaban meticulosamente, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. La enseñanza de Cristo se centra en la actitud del corazón. Dar no debe ser por obligación, sino por amor y generosidad. Es relevante notar que Jesús menciona el diezmo en el contexto de la ley mosaica, la cual seguía vigente en su tiempo. Sin embargo, en sus enseñanzas enfatiza una transformación interna por encima del cumplimiento de normas externas. Su mensaje es claro. El problema no está en el diezmo en sí, sino en la manera en que se practica y en la actitud con la que se da. En la iglesia primitiva no vemos una instrucción explícita de que los cristianos deben diezmar. En cambio, se nos llama a dar con alegría y según nuestras posibilidades, como nos recuerda 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este versículo es clave para entender la enseñanza cristiana sobre la ofrenda. Mientras que el diezmo en la ley de Moisés era una obligación, la generosidad en el Nuevo Testamento es una decisión voluntaria. Pablo no establece porcentajes, sino que llama a los creyentes a dar de acuerdo con sus posibilidades y con un corazón dispuesto. El principio que rige la generosidad en el cristianismo es la gracia, no la imposición. No hay mal en establecer un porcentaje personal como referencia para la ofrenda, pero el énfasis del Nuevo Testamento está en la libertad de dar según lo que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Esto no significa que dar sea menos importante. Al contrario, la generosidad es un reflejo de nuestra fe y de nuestra gratitud hacia Dios. Lo que cambia es la motivación. No se da por obligación, sino por amor. El Nuevo Testamento nos enseña que la verdadera generosidad no está en un número, sino en la disposición de compartir con los demás. En Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 35, vemos que los primeros cristianos vendían sus bienes y los compartían según la necesidad de cada uno. No se menciona un porcentaje fijo, sino una actitud de amor y desprendimiento. A lo largo de las epístolas, los apóstoles animan a los creyentes a ser generosos, pero siempre con libertad. En 1 Timoteo 6, 17, 19,
Pablo exhorta a los ricos a ser generosos y a poner su confianza en Dios, no en las riquezas. En Filipenses 4:18, describe la ofrenda de los creyentes filipenses como un olor fragante, un sacrificio acepto y agradable a Dios, lo cual nos muestra que dar es un acto de adoración. Así, la enseñanza del Nuevo Testamento sobre las finanzas cristianas se basa en la mayordomía, la generosidad y la fe, no en la obligación de un porcentaje específico. La verdadera pregunta no es ¿cuánto debo dar?, sino ¿cómo puedo glorificar a Dios con lo que tengo? Dios no busca nuestro dinero, sino nuestro corazón. Cuando damos con libertad y amor, reflejamos su carácter y participamos en su obra de manera genuina. El llamado es a dar con gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Este versículo establece un principio clave. El acto de dar no debe ser una carga impuesta, sino una expresión voluntaria de gratitud y generosidad. Lo importante no es el porcentaje exacto, sino la disposición de apoyar la obra de Dios y ayudar a los necesitados. En la comunidad cristiana de los primeros siglos, vemos que la generosidad no estaba limitada a una décima parte de los ingresos. En Hechos, capítulo 2, versículos del 44 al 45, se nos dice que los creyentes vendían sus bienes y los compartían según la necesidad de cada uno. En otras palabras, el espíritu de dar no se basaba en un porcentaje fijo, sino en una entrega total al bienestar de los demás. El diezmo es más que una simple norma. Es un reflejo del reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Más que enfocarnos en una cantidad específica, deberíamos preguntarnos, ¿cómo estamos honrando a Dios con nuestros recursos? ¿Estamos siendo generosos con los necesitados? ¿Damos con alegría y gratitud? La generosidad no es solo una cuestión financiera, también involucra nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestra disposición para ayudar a los demás. En el Nuevo Testamento, la enseñanza sobre dar se expande a una vida de servicio y entrega, no solo en términos económicos, sino en cada área de nuestra existencia. Jesús elogió no solo a quienes daban, sino a quienes lo hacían con un espíritu genuino de amor y sacrificio. Dar con un corazón sincero es una forma de adorar a Dios y mostrar amor por nuestro prójimo. Pero esta generosidad va más allá de un simple acto momentáneo. Es una actitud que debe impregnar toda nuestra vida. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que dieron no solo dinero, sino también su tiempo, su hospitalidad y su cuidado a los demás. El apóstol Pablo, por ejemplo, no solo predicaba el Evangelio, sino que trabajaba para no ser una carga a los demás, mostrando que la generosidad también implica sacrificio personal y responsabilidad. La verdadera adoración no está en la cantidad, sino en el corazón con el que damos. Muchas veces las personas pueden caer en la trampa de pensar que cumplir con un diezmo automático las exime de ejercer la justicia y la compasión en otras áreas de su vida. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios valora más un corazón compasivo y generoso que una simple acción mecánica de dar. No es la cantidad lo que define nuestra relación con Dios, sino la actitud con la que lo hacemos. De hecho, en varias ocasiones, los profetas condenaron a Israel por cumplir con los rituales externos, mientras descuidaban a los pobres, los huérfanos y las viudas. Isaías 1:17, Amós 5:21-24. Este es el panorama que nos ofrece el Antiguo Testamento. Un diezmo con un propósito noble, diseñado para garantizar el bienestar de todos y fomentar una comunidad justa. Pero, al mismo tiempo, también vemos cómo esta práctica podía ser tergiversada, utilizada con fines distintos a los que Dios había establecido. En el tiempo de los profetas se denunció repetidamente el abuso de los líderes religiosos,
quienes se enriquecían a costa del pueblo y exigían contribuciones sin preocuparse por el bienestar de los más vulnerables. En Isaías capítulo 1, versículo 11, Dios declara que no se complace en sacrificios vacíos, sino que desea que su pueblo practique la justicia y la rectitud. Es un llamado a la coherencia. La verdadera devoción a Dios se demuestra en cómo tratamos a los demás, no solo en lo que damos en un templo o altar. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué dijo Jesús sobre el diezmo? ¿Lo reafirmó como un mandato obligatorio o presentó una visión distinta? Lo que vas a descubrir a continuación te sorprenderá. Te invito a seguir viendo este video, porque ahora entraremos en la enseñanza de Jesús y revelaremos un secreto que muchos prefieren no mencionar. Imagina esta escena. Un grupo de religiosos se enorgullece de su meticulosa observancia de la ley. Se aseguran de diezmar cada mínima porción de sus cosechas, incluyendo las hierbas más insignificantes. Creen estar cumpliendo con todo lo que Dios exige, pero su corazón está lejos de los principios fundamentales de la fe. No ayudan a los huérfanos ni a las viudas, no muestran compasión por los enfermos ni por los marginados. Sus acciones reflejan una religión fría y sin vida, donde el cumplimiento externo de la ley es más importante que la transformación del corazón. Jesús los confronta con palabras directas y contundentes. En Mateo, capítulo 23, versículo 23, declara: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Observa con atención. Jesús no está condenando el diezmo en sí. No dice que sea incorrecto, pero deja en claro que hay cosas mucho más importantes. La justicia, la compasión y la fe deberían estar por encima de cualquier norma externa. Sin estos pilares, cualquier práctica religiosa pierde su verdadero propósito. Los fariseos eran extremadamente minuciosos con los detalles más pequeños de la ley, hasta el punto de contar hojas de hierbas para asegurarse de dar la 10ª parte exacta. Sin embargo, al mismo tiempo, ignoraban lo esencial: la ayuda al necesitado, la compasión hacia el prójimo, la verdadera conexión con Dios. Se aferraban a la forma y olvidaban el fondo. Jesús, en numerosas ocasiones, expuso esta hipocresía y mostró que Dios no se agrada de rituales vacíos, sino de corazones sinceros y comprometidos con su justicia. Esta es una enseñanza atemporal. La religiosidad sin amor y sin justicia es vacía. Podemos dar dinero, podemos cumplir con reglas, pero si nuestro corazón no refleja el amor de Dios, nuestras acciones carecen de valor. Jesús nos invita a una transformación profunda, a una fe auténtica que va más allá de las reglas y las costumbres. En su ministerio no solo habló de dar, sino que también mostró cómo hacerlo, con amor, con generosidad desinteresada, con un corazón dispuesto a servir. Esto nos desafía a examinar nuestra propia vida. ¿Estamos dando solo por cumplir? ¿O realmente estamos reflejando la justicia y la misericordia de Dios en nuestras acciones diarias? Y esta, querido amigo, querida amiga, es una lección vital para nosotros hoy. ¿De qué sirve cumplir con una norma externa si nuestro corazón está lleno de egoísmo? ¿De qué sirve entregar una parte de nuestras ganancias si seguimos siendo indiferentes al dolor de los demás? La generosidad, en su sentido más puro, no es un acto mecánico ni una obligación impuesta, sino una respuesta natural al amor y la misericordia de Dios. Jesús nos enseña que la fe genuina no se mide por cuánto damos, sino por cómo vivimos en relación con Dios y con nuestros semejantes.
En la parábola del buen samaritano, Jesús dejó claro que la verdadera fe se demuestra en el amor al prójimo, más que en el cumplimiento de reglas externas. El sacerdote y el levita, figuras religiosas de su tiempo, pasaron de largo ante el hombre herido porque estaban demasiado preocupados por sus deberes rituales. Sin embargo, fue el samaritano, un hombre considerado inferior y despreciado por los judíos, quien mostró la verdadera piedad al detenerse, atender sus heridas y asegurar su recuperación. Esta historia nos recuerda que la religiosidad sin compasión es inútil. No basta con dar dinero a una iglesia o cumplir con normas religiosas si nuestro corazón sigue siendo indiferente al sufrimiento ajeno. Jesús nos llama a algo más profundo, una transformación interna, una fe viva que no se basa solo en reglas, sino en amor genuino por Dios y por los demás. La esencia del Evangelio no es la acumulación de méritos religiosos, sino una relación sincera con Dios que se traduce en acciones de justicia y misericordia. La generosidad no es solo un acto financiero, sino un reflejo de una vida entregada al servicio de los demás. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 42, refuerza esta misma idea. Jesús denuncia nuevamente a los fariseos con palabras similares. «Ay de ustedes, fariseos, porque diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». La clave de este mensaje está en la prioridad. Jesús no está prohibiendo el diezmo, pero lo está colocando en el lugar correcto. No debe ser el centro de la fe ni un requisito mecánico que sustituya la verdadera espiritualidad. Dios no necesita nuestro dinero, sino nuestra obediencia a su voluntad, que se manifiesta en amar, servir y actuar con justicia. Lo importante no es solo cumplir con una norma externa, sino vivir con un corazón lleno de amor, justicia y generosidad. En el reino de Dios, la generosidad no se mide en números, sino en el impacto que tiene en la vida de los demás. Una moneda entregada con amor vale más que una gran suma dada por obligación. Esto se ilustra de manera conmovedora en la historia de la viuda pobre, quien entregó todo lo que tenía, demostrando que el verdadero valor de la ofrenda radica en el sacrificio y la fe, no en la cantidad. Pero esto no termina aquí. Hay un mensaje aún más poderoso en las enseñanzas de Jesús. En Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos una parábola que lo deja todo en evidencia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús concluye la historia con una enseñanza impactante. Les digo que este último, y no el otro, volvió a su casa justificado delante de Dios. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos muestra esta parábola? Que no se trata de lo que damos ni de cuánto damos, sino de la actitud de nuestro corazón. El fariseo creía que su justicia dependía de sus acciones externas, incluido el diezmo. Se sentía superior, convencido de que sus prácticas religiosas lo hacían más digno ante Dios. Pero en su arrogancia había perdido de vista lo más importante: la humildad y la dependencia de la gracia de Dios. El publicano, en cambio, reconocía su condición de pecador. No se apoyaba en sus méritos, sino en la misericordia de Dios. Y fue él, no el fariseo, quien salió justificado.
Este relato es un recordatorio de que la relación con Dios no se basa en lo que hacemos externamente, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Esta enseñanza es crucial para nosotros hoy. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra espiritualidad se mide por lo que damos o por los rituales que cumplimos. Pero Jesús nos muestra que Dios mira más allá de las apariencias y examina nuestra motivación. Podemos dar diezmos, podemos hacer donaciones, pero si lo hacemos con orgullo o esperando una recompensa, perdemos el verdadero significado de la generosidad cristiana. Dios no busca religiosidad vacía, sino corazones transformados. Nos invita a una vida de amor y servicio genuino, donde la compasión pesa más que las normas externas. La generosidad, el perdón y la justicia son los frutos de una fe auténtica. Así que, querido amigo, querida amiga, la pregunta no es cuánto damos, sino cómo vivimos nuestra fe. ¿Nos preocupamos más por cumplir con requisitos religiosos o por reflejar el amor de Dios en nuestras acciones diarias? ¿Nuestra generosidad nace de la gratitud o del deseo de aparentar espiritualidad? El fariseo cumplió con la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El publicano, aunque no tenía obras de las cuales presumir, encontró gracia por su humildad. Esto nos enseña que Dios no busca sacrificios vacíos, sino corazones sinceros y transformados por su amor. Esta es la clave. Dios no está buscando personas que simplemente cumplan con un requisito, sino personas con corazones transformados, llenos de amor y misericordia. La fe genuina no se trata de marcar casillas en una lista de deberes religiosos, sino de vivir en una relación real con Dios, donde la compasión y la humildad sean los verdaderos signos de nuestra espiritualidad. Dos hombres van al templo a orar. Uno de ellos es fariseo y el otro es un publicano, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad. En la cultura judía de aquel tiempo, los fariseos eran vistos como ejemplos de piedad, conocedores de la ley y extremadamente meticulosos en su cumplimiento. En cambio, los publicanos eran considerados traidores, ya que trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos de su propio pueblo y muchas veces cobrando de más para enriquecerse. El fariseo, con orgullo, se jacta delante de Dios. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Su oración no es un acto de humildad ni de súplica, sino una demostración de autosuficiencia y superioridad. Se presenta ante Dios con una lista de sus logros religiosos, como si estos fueran suficientes para justificarlo. Se compara con otros y concluye que es mejor, más digno. Pero su actitud revela su verdadera condición espiritual, un corazón lleno de orgullo y vacío de amor. El publicano, en cambio, ni siquiera se atreve a levantar la vista. Su postura es de total humillación, reconociendo su pecado y su necesidad de gracia. Golpeándose el pecho, clama: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús concluye la parábola con una revelación impactante. El publicano, no el fariseo, es quien regresa a su casa justificado. En Lucas, capítulo 18, versículo 14 dice: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este relato es crucial porque nos muestra que no es la apariencia de religiosidad lo que cuenta, sino la actitud del corazón. El fariseo estaba convencido de que sus prácticas lo hacían superior, pero su orgullo lo alejaba de Dios. Mientras tanto, el publicano, a pesar de su vida llena de errores, encontró gracia porque reconoció su necesidad de misericordia. Este mensaje es revolucionario. Nos recuerda que Dios no está impresionado por nuestras acciones externas si nuestro corazón no está alineado con su voluntad. Podemos cumplir con rituales,
hacer donaciones y participar en actividades religiosas, pero si lo hacemos para exaltarnos a nosotros mismos, esas obras carecen de valor. Lo que Dios busca es un espíritu humilde, un corazón que reconoce su dependencia de Él y que refleja su amor en cada acción. Y luego tenemos otro ejemplo que nos deja sin palabras: la historia de la viuda pobre, relatada en Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44, y en Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4, este episodio revela la verdadera esencia de la generosidad. Jesús está en el templo observando a las personas que depositan sus ofrendas. Ve a los ricos echando grandes sumas, asegurándose de que todos los vean. En la sociedad judía, la generosidad pública era una forma de prestigio. Cuanto más se daba, mayor era el reconocimiento social y la percepción de ser piadoso. Pero entonces aparece una mujer humilde, una viuda, que apenas tiene 2 pequeñas monedas. En la cultura de la época, las viudas eran de los grupos más vulnerables, sin un esposo que las sustentara ni acceso fácil a los recursos económicos. Sin embargo, lo entrega todo. Conmovido, Jesús declara: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca». ¿Por qué? Porque su entrega no fue desde la abundancia, sino desde la fe y el sacrificio. Mientras que otros daban lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía. Esto nos deja una enseñanza profunda. La generosidad verdadera no se mide en cantidades, sino en la disposición del corazón. No se trata de un porcentaje, sino de una entrega sincera a Dios, confiando en que Él es quien provee. Es un recordatorio de que lo que realmente importa en la economía del reino de Dios no es cuánto se da, sino cómo se da. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Damos para ser reconocidos o damos por amor a Dios y al prójimo? Jesús nos llama a una nueva perspectiva. En Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21, y en el versículo 24, nos advierte sobre el peligro de enfocarnos demasiado en las riquezas materiales. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, y donde los ladrones minan y roban. Más bien, acumulad tesoros en el cielo. Y luego, en el versículo 24, declara con firmeza: «Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Esta advertencia es crucial porque nos muestra que la relación con las posesiones materiales puede convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios. Si el dinero ocupa el primer lugar en nuestro corazón, desplazará a Dios. No se trata de que sea malo tener bienes, sino de que estos no deben gobernarnos ni definir nuestra identidad. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. El segundo secreto que estamos revelando hoy es poderoso. Jesús priorizó el corazón sobre el porcentaje, la generosidad sobre la obligación y la confianza en Dios sobre la acumulación de riquezas. En el Nuevo Testamento, la generosidad no se limita a una cifra específica. En Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 35, se describe cómo los primeros cristianos vendían sus propiedades y compartían lo que tenían para que nadie pasara necesidad. Esto nos muestra que el principio de dar en la iglesia primitiva iba mucho más allá de un porcentaje. Era una expresión radical de amor y solidaridad. La respuesta, querido amigo, querida amiga, es un rotundo no. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden. Si analizamos con detenimiento las cartas del apóstol Pablo, las epístolas de Pedro o las enseñanzas de Juan, no encontraremos un solo mandamiento que ordene a los cristianos entregar obligatoriamente el 10% de sus ingresos. Ninguno. ¿Por qué?
porque la verdadera enseñanza del Evangelio no se basa en la obligación, sino en la gracia. La generosidad en el Nuevo Testamento no es un impuesto que los creyentes deben pagar, sino un reflejo de un corazón transformado por Dios. No se trata de cuánto damos, sino de cuánto amamos. Dios no impone cargas innecesarias sobre su pueblo. Él nos llama a dar con libertad, con alegría y con un corazón sincero. La pregunta clave no es ¿cuánto debo dar?, sino ¿cómo puedo glorificar a Dios con lo que tengo? Este principio nos lleva a una conclusión poderosa. En el reino de Dios, el amor y la generosidad siempre están por encima de la obligación. En cambio, encontramos principios que enfatizan la generosidad, la alegría en dar y la sensibilidad hacia las necesidades de los demás. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre las ofrendas no se basa en la obligación o en porcentajes estrictos, sino en un acto voluntario de amor y servicio. La generosidad es un reflejo del corazón, no un requisito para obtener bendiciones materiales. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 12, Pablo dice: porque si hay voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto nos enseña que Dios no espera que demos más allá de nuestras posibilidades, sino que valoremos lo que tenemos y lo usemos con propósito. La generosidad no es un sacrificio impuesto, sino una decisión libre que nace del amor y la fe. Luego, en 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8 añade: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje confirma que la generosidad en la iglesia cristiana no está definida por un porcentaje obligatorio, sino por una decisión personal basada en el amor y la fe. No es cuestión de dar por presión, sino de hacerlo con gozo y con un corazón sincero. La imagen de sembrar y cosechar nos recuerda que la generosidad tiene un impacto no solo en quien recibe, sino también en quien da. No porque Dios nos prometa riquezas a cambio, sino porque dar con un corazón correcto fortalece nuestra fe, nos libera del apego al dinero y nos hace partícipes del propósito divino. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Si el diezmo como mandato no se encuentra en las enseñanzas del Nuevo Testamento, entonces la pregunta clave es: ¿cómo debemos entender la ofrenda y la generosidad en nuestra vida cristiana? En lugar de ver la ofrenda como una carga o un requisito legalista, debemos verla como una oportunidad para participar en la obra de Dios con gratitud. No se trata de cumplir con una norma establecida, sino de vivir con un espíritu generoso, sabiendo que Dios es quien provee y que lo más valioso no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. El diezmo en la era de la gracia no es una obligación impuesta, sino un principio de confianza en Dios y de amor por los demás. Es una invitación a vivir con un corazón desprendido, entendiendo que nuestra provisión viene de Dios y que somos llamados a ser canales de bendición. Si bien en el Antiguo Testamento el diezmo tenía una función específica dentro de la sociedad de Israel, mantener el sacerdocio levítico, sustentar a los más necesitados y fortalecer la unidad del pueblo, en el Nuevo Testamento la invitación es a vivir una vida de generosidad integral. No se trata solo de dinero, sino de compartir lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio y nuestra compasión. La enseñanza de Jesús nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa dar, no como un requisito impuesto, sino como un acto de amor, fe y adoración. La generosidad es un reflejo de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Pablo y la generosidad
un enfoque de gracia, no de imposición. Lo que sí encontramos una y otra vez es un fuerte énfasis en la ofrenda voluntaria, en la generosidad nacida del amor y la gratitud, no de la obligación. El apóstol Pablo dedica 2 capítulos completos en su segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9, a explicar el principio de la ofrenda, y es fascinante notar el lenguaje que utiliza. Pablo no habla de imposición, sino de gracia. No menciona un porcentaje, sino una actitud generosa. No lo presenta como una ley inquebrantable, sino como una oportunidad para bendecir y ser bendecido. En 2 Corintios 9:7 encontramos una clave fundamental. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo cambia por completo la perspectiva sobre la ofrenda. No se trata de entregar dinero por miedo a ser castigado, ni de cumplir una regla para ganar el favor de Dios. La verdadera ofrenda es un acto de libertad, un reflejo del amor y la gratitud que sentimos. Pablo no está en contra de dar, al contrario, promueve la generosidad con pasión, pero deja claro que su base es el amor, no un mandato impuesto por la ley. En sus cartas, constantemente llama a los creyentes a apoyar la obra de Dios y ayudar a los más necesitados, pero siempre enfatizando que la generosidad debe ser voluntaria y nacer de un corazón sincero. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? 1. Demos con propósito y conciencia. No se trata solo de contribuir económicamente, sino de preguntarnos cómo podemos usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Puede ser ayudando a alguien en necesidad, apoyando una obra misionera o simplemente dedicando tiempo a servir. 2. Vivamos con gratitud y desapego. La generosidad es una forma de demostrar que confiamos en Dios más que en nuestras posesiones. Cuando damos con un corazón alegre, declaramos que nuestra seguridad no está en el dinero, sino en la provisión divina. 3. Evitemos la presión y la manipulación. En algunas comunidades cristianas, lamentablemente, el diezmo ha sido presentado como una obligación inflexible, a veces con amenazas espirituales. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña libertad en Cristo. No damos por miedo o imposición, sino por amor y gratitud. 4. Recordemos que la generosidad es una actitud de vida. Más allá de un número o porcentaje, lo importante es tener un corazón dispuesto a compartir. No se trata de cuánto damos, sino de cómo damos. En el reino de Dios, la generosidad no es una transacción, sino una manifestación de nuestra relación con Él. Dar no es un sacrificio que hacemos para recibir algo a cambio, sino una respuesta de amor a la gracia que ya hemos recibido. Jesús nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. La pregunta clave no es ¿cuánto debo dar?, sino ¿cómo puedo glorificar a Dios con lo que tengo? Por eso, querido amigo, querida amiga, no veas la generosidad como un deber pesado, sino como una oportunidad de ser parte de la obra de Dios y reflejar su amor al mundo. Más adelante, en 1 Corintios 16:2, Pablo da una instrucción práctica sobre la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado. ¿Notas lo que dice? No menciona un porcentaje fijo. En su lugar, establece un principio flexible, según haya prosperado. Esto significa que, si Dios te ha bendecido en abundancia, puedes dar con generosidad. Pero si estás atravesando dificultades, no debes sentirte culpable por no llegar a un porcentaje determinado. Esto nos muestra que la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento sobre las finanzas cristianas no es una imposición matemática, sino una cuestión de corazón y conciencia.
La generosidad no debe ser vista como un mecanismo para recibir más bendiciones, sino como una respuesta natural al amor de Dios. La ofrenda como un acto de adoración. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:18, describe la generosidad de los cristianos filipenses con una imagen hermosa. Vuestra ofrenda es como un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira lo profundo de esta comparación. La verdadera generosidad no es una carga, no es un impuesto obligatorio que pesa sobre los hombros de los creyentes. Es un aroma agradable que sube al cielo, una expresión de amor y adoración a Dios. Así como en el Antiguo Testamento los sacrificios eran una ofrenda de olor grato al Señor, en el Nuevo Testamento la ofrenda se convierte en una expresión espiritual de gratitud y amor. Y aquí hay algo crucial que debemos entender. La generosidad cristiana no se limita al dinero. Dar no significa solo entregar una parte de nuestros ingresos. También se trata de compartir nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestra compasión por los demás. El verdadero espíritu de la ofrenda es una vida de entrega total, no solo un porcentaje de nuestras finanzas. Por eso, la Biblia advierte con fuerza sobre el peligro de la avaricia. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero atención, esto no significa que el dinero en sí sea malo. Lo que la Escritura nos enseña es que el apego excesivo al dinero puede desviar el corazón del propósito de Dios. La acumulación de riquezas sin propósito genera egoísmo, mientras que la generosidad nos conecta con los valores del reino de Dios. El problema de la teología de la prosperidad. Aquí es donde debemos hacer una distinción importante. En tiempos modernos ha surgido una enseñanza distorsionada que afirma que si damos dinero a la iglesia, Dios nos bendecirá con más riquezas. Esta falsa doctrina, conocida como la teología de la prosperidad, ha engañado a muchas personas con la idea de que la fe es una transacción financiera con Dios. Esta enseñanza manipula las Escrituras, prometiendo recompensas materiales a cambio de donaciones, lo cual no es el mensaje bíblico. Jesús nunca dijo que dar dinero garantizaba recibir más dinero a cambio. De hecho, en muchas ocasiones advirtió sobre los peligros de aferrarse a las riquezas. En Mateo 19:23-24 dijo: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto no significa que ser rico sea un pecado, sino que la riqueza puede convertirse en un obstáculo cuando se convierte en el centro de nuestra vida. La fe cristiana no se trata de buscar bendiciones materiales, sino de buscar primero el reino de Dios y su justicia, como Jesús enseñó en Mateo 6:33. La generosidad que Jesús promueve es una entrega sincera, no un negocio con Dios. No damos esperando recibir algo a cambio, sino porque hemos recibido el amor de Dios y queremos reflejarlo en el mundo. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de creyentes que daban de manera sacrificial, no para enriquecerse, sino para ayudar a los demás. En Hechos 2:44-45, se nos dice que los primeros cristianos compartían todo lo que tenían para que nadie pasara necesidad. Esto demuestra que el verdadero espíritu de dar no es la acumulación de bienes, sino la solidaridad y el amor por el prójimo. Pablo también advierte contra aquellos que usan la piedad como un medio para obtener ganancias. En 1 Timoteo 6:5 dice que hay quienes ven la religión como fuente de ganancia, pero Pablo deja claro en los versículos siguientes que la verdadera riqueza es la piedad acompañada de contentamiento. El Evangelio de Cristo no es una promesa de riqueza terrenal, sino de vida abundante en el sentido espiritual.
La verdadera prosperidad no se mide en bienes materiales, sino en la paz, el gozo y la comunión con Dios. Si entendemos esto, podemos alejarnos de la falsa enseñanza de que debemos dar para recibir más, y en su lugar, adoptar la actitud bíblica de dar por amor y generosidad. La enseñanza del Nuevo Testamento nos llama a confiar en Dios como nuestro proveedor y a compartir lo que tenemos con aquellos que más lo necesitan. Al final, lo que Dios busca no es nuestro dinero, sino nuestro corazón. No está interesado en cifras, sino en la disposición con la que damos. Lo que hacemos con nuestros recursos refleja lo que realmente valoramos. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos no es ¿cuánto debo dar?, sino ¿cómo puedo usar lo que tengo para glorificar a Dios y bendecir a los demás? Porque en el reino de Dios, la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Es cierto que Dios puede bendecirnos materialmente, como dice 2 Corintios 9, 10, 11. Sin embargo, esto no es una garantía, y mucho menos debería ser nuestra motivación para dar. La verdadera bendición de Dios no se mide en bienes materiales, sino en paz, gozo y una relación más profunda con Él. Las Escrituras nos enseñan que el propósito de la generosidad no es obtener riquezas, sino reflejar el carácter de Dios y cuidar de los demás. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha provisto para su pueblo de diferentes maneras. En algunos casos, permitió que sus hijos prosperaran materialmente, pero en otros, permitió que pasaran por tiempos de escasez para fortalecer su fe y dependencia en Él. Pablo, en Filipenses 4, 12, 13 dice: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este pasaje nos recuerda que la verdadera seguridad no está en los bienes materiales, sino en nuestra confianza en Dios. Y aquí viene la revelación que muchas instituciones religiosas prefieren mantener en silencio. El Nuevo Testamento no establece el diezmo como un porcentaje obligatorio para los cristianos. En cambio, nos llama a vivir una vida de generosidad basada en la gracia, no en la ley. La ofrenda cristiana es libre, voluntaria y nace del corazón, no de la presión externa. Esto no significa que dar sea opcional o irrelevante, sino que debe ser una decisión consciente y guiada por el Espíritu Santo. Este es un llamado a la libertad, no a la esclavitud de reglas impuestas, sino a la responsabilidad de administrar nuestros recursos con sabiduría, ayudando a quienes lo necesitan y contribuyendo a la obra de Dios por amor, no por obligación. La libertad en Cristo no nos exime de ser generosos, sino que nos permite dar con un propósito genuino, sin manipulaciones ni presiones externas. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde los orígenes del diezmo en el Antiguo Testamento, pasando por la enseñanza de Jesús y llegando hasta la perspectiva de los apóstoles en la era de la gracia. Ahora es momento de desmitificar, de romper cadenas de imposición religiosa y abrazar la verdadera esencia de la ofrenda cristiana. Quiero ser claro, el diezmo, entendido como un 10% obligatorio, no es un mandamiento para los cristianos del Nuevo Testamento. Si alguien te dice lo contrario, te está imponiendo una carga que ni Jesús ni los apóstoles establecieron. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre las finanzas cristianas está basada en la generosidad voluntaria, no en una regla fija. Pero cuidado, esto no significa que la ofrenda sea irrelevante. Al contrario, dar es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. Pero debe ser una ofrenda nacida del amor, no del miedo.
La generosidad es una respuesta natural a la gracia de Dios en nuestras vidas, no un mecanismo de obligación. Lamentablemente, a lo largo de los siglos, el diezmo ha sido malinterpretado. Algunas personas lo han usado como una herramienta de manipulación para infundir temor o para prometer riquezas a cambio de donaciones. Otros lo han convertido en una regla legalista que nos aleja del mensaje de gracia. Pero la Biblia nos habla de otra cosa. Nos habla de mayordomía, de administrar con sabiduría lo que Dios nos da. Nos habla de compasión, de compartir con los necesitados. Nos habla de confianza, de creer que Dios suplirá nuestras necesidades. Nos muestra que dar no es solo cuestión de dinero, sino de disposición y amor. Entonces, ¿cómo debemos ofrendar? Con oración. Pídele a Dios dirección sobre cuánto y cómo debes dar. No te guíes por la presión de otros, sino por su voz. La generosidad es un asunto entre tú y Dios y debe ser guiada por el Espíritu Santo, con sabiduría. No des de manera impulsiva. Organiza tus finanzas y haz de la generosidad un hábito, no un evento ocasional. El apóstol Pablo enseñó la importancia de planificar la ofrenda, 1 Corintios 16:2, lo que muestra que dar debe ser intencional y responsable, con alegría. No des por miedo ni por obligación. Hazlo con gratitud, sabiendo que todo lo que tienes proviene de Dios. Como dice 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Si damos con alegría, reflejamos la confianza en la provisión divina y la gratitud por sus bendiciones. Con fe, confía en que Dios suplirá lo que necesitas. La verdadera bendición no es recibir dinero a cambio, sino ver cómo nuestro corazón cambia y nuestra relación con Dios se fortalece. La fe nos lleva a dar sin temor, confiando en que Dios conoce nuestras necesidades y es fiel para proveer. El Nuevo Testamento nos enseña que la generosidad es una actitud de vida. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esto nos muestra que el gozo verdadero está en la disposición de compartir con los demás. Querido hermano, querida hermana, te invito a vivir la libertad de la gracia, a dejar atrás las cargas impuestas y abrazar la verdadera generosidad cristiana. Cuando damos con el corazón correcto, reflejamos el carácter de Dios y participamos en su obra de amor y justicia en el mundo. Si este video te ha sido útil, suscríbete, dale like y comparte tu experiencia en los comentarios. Que Dios te bendiga abundantemente.